Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para seguir estudiando la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. Lo que vamos a repasar es lo que tiene que ver para esta semana del 10 al 16 de febrero en nuestro estudio bíblico de congregación. Recordamos que estamos en la sección 7, que tiene como tema general Se enseña públicamente y de casa en casa. Toda la sección comprende el relato de Hechos capítulo 18, versículo 23, hasta el capítulo 21, versículo 17. Pero ya estamos completando esta sección 7 y por eso nos encontramos en el capítulo 22, que dice que se haga la voluntad de Jehová. Ese es el título de este capítulo. Y el resumen es: Pablo se dirige a Jerusalén decidido a hacer la voluntad de Dios. La información de este capítulo contiene el relato de Hechos 21 del 1 al 17. Ya hemos estado revisando este capítulo, por lo tanto ahora nos toca ubicarnos en la página 175 de nuestro libro y ahí encontramos el subtítulo Buscamos y encontramos a los discípulos. Este subtítulo contiene el relato de Hechos 21 del 4 al 9. Empecemos revisando el párrafo 7 con la pregunta: ¿qué hicieron Pablo y sus compañeros en cuanto llegaron a Tiro? Debido a que tenían muchas ganas de ver a los hermanos en ese lugar, fue lo que primero hicieron, buscarlos, según el registro que escribió Lucas. Una vez que los encontraron, posiblemente se hospedaron con ellos. Hoy sucede lo mismo. Donde quiera que vayamos, siempre habrán hermanos que nos reciban, puesto que se practica la religión verdadera. Muchos de nosotros lo hemos experimentado así. Veamos el párrafo 8. ¿Qué quiere decir Hechos 21:4? Leamos el texto bíblico. Allí buscamos y encontramos a los discípulos y nos quedamos en ese lugar 7 días. Pero mediante el Espíritu ellos le decían a Pablo una y otra vez que no pusiera un pie en Jerusalén. Volviendo a la pregunta, decía, ¿qué quiere decir Hechos 21:4? Notamos que los hermanos le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero ahí hablaba del Espíritu. Recordamos que el Espíritu Santo ya le había indicado que lo iban a maltratar en Jerusalén, pero en ningún momento le dijo que no fuera. Así que aquí como que había una contradicción. Esto decían los hermanos porque se preocupaban por Pablo y le rogaban que no fuera para allá. Era el deseo de ellos. Esto debido al amor que le tenían y querían protegerlo para que no le pasara nada malo. Párrafos 9 y 10. La parte A. ¿De qué se pudo haber acordado Pablo al ver lo preocupados que estaban los hermanos de Tiro? Es posible que se acordara de la reacción de los discípulos de Jesús cuando Él les dijo que tenía que ir a Jerusalén a sufrir mucho y que ahí lo matarían. Por esa razón, por ejemplo, el apóstol Pedro, en el relato que aparece en Mateo 16, 21 al 23, le dijo que no sea tan duro consigo mismo y que no le iba a pasar eso. Y Jesús utilizó palabras fuertes para indicarle que no estaba siguiendo la voluntad de Dios. Así que, a pesar del deseo de sus discípulos, Jesús estaba decidido a hacer lo que Jehová le había encargado, aunque le costara la vida. Pablo se sentía igual y por eso estuvo decidido a ir a Jerusalén siguiendo la voluntad de Jehová. La parte B de los párrafos 9 y 10. ¿Qué prefieren hacer la mayoría de las personas, pero qué dijo Jesús? Muchos prefieren buscar una religión cómoda y poco exigente, es decir, seguir la ley del mínimo esfuerzo y buscar algo que a ellos les convenga. Mientras que Jesús, en cambio, en Mateo capítulo 16, versículo 24, dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Es decir, hay que hacer sacrificios y hacer las cosas a la manera de como Jehová y Jesús lo dijeron.
Y eso también puede afectar nuestra mentalidad en nuestro servicio a Jehová. Como se pone aquí en la imagen, se ve a dos hermanos que están en el ministerio, pero tal parece que uno de ellos está más pendiente de cumplir el tiempo de actividad que más bien de llevar la calidad de ministerio a las personas. Uno de los hermanos va a tocar la puerta para que puedan atenderlos, mientras que otro como que está diciendo ya es hora de irnos, ya es una hora que teníamos planificado o algo por el estilo. Esa actitud puede demostrar que estamos pensando más en nosotros que en hacer sacrificio a favor de los demás. Veamos el párrafo 11. ¿Cómo demostraron los hermanos de Tiro que querían a Pablo y lo apoyaban? Porque estos hermanos de Tiro, tanto hombres como mujeres, acompañaron a Pablo y sus compañeros hasta la playa. Se arrodillaron, oraron juntos y dijeron adiós a Pablo y a los demás. Luego ellos viajaron a Tolemaida, donde se quedaron un día con los hermanos de ese lugar, para luego continuar en el viaje. Así le demostraron el aprecio que tenían y por supuesto su tristeza de dejarlos ir. Párrafos 12 y 13, la parte A. ¿Qué historial de servicio tenía Felipe? Él vivía en esta ciudad de Cesarea, tenía un largo historial de servicio a Jehová de unos 20 años. Ya había sido aprobado en ponerse a cargo del reparto de comida para los necesitados, que aparece en el relato de Hechos. Tenía muchos años activo en la predicación. Fue el que le enseñó la verdad al eunuco etíope y lo bautizó. Así que su historial de servicio era muy amplio. La parte B. ¿Por qué es Felipe un buen ejemplo para los cabezas de familia? Lucas, en el relato de Hechos, lo describe a Felipe como el evangelizador. Por lo tanto, demuestra que seguía muy activo en la predicación, que esa era una de las partes principales de su vida. Según Hechos 21:9, tenía 4 hijas que profetizaban. Así que demuestra que él había enseñado a su familia a amar y servir a Jehová. Hoy los padres también pueden dar un buen ejemplo en el ministerio y enseñarles a amar la predicación a sus hijos. Pero estos siempre imitarán lo que hace el padre, no solamente lo que dice. Esto es lo que tiene que ver con los párrafos del estudio, pero tenemos 2 recuadros que revisar. El primero aparece en la página 174 con el título Cesarea, capital de la provincia romana de Judea. Hay una breve descripción sobre esta ciudad. Esta llevaba el nombre en honor a César Augusto. Y ahí había un templo para adorar a César Augusto, había un hipódromo, un anfiteatro. La mayoría de sus habitantes eran de origen gentil. Se describe que el puerto de esta ciudad era toda una obra de ingeniería. Tenía un rompeolas enorme. De esa manera esto permitía que los barcos entraran con facilidad. Y es que Herodes quería que se convirtiera en el centro principal de comercio del Mediterráneo Oriental, así que quería hacer lo mejor posible para conseguirlo. No pudo hacerlo, pero alcanzó una fama internacional por su posición estratégica. Al parecer, esta ciudad fue donde Felipe predicó las buenas noticias y crió a su familia. También fue la ciudad donde vivía Cornelio, el centurión romano que se hizo cristiano junto con su familia y amistades. Así que, hablando en términos bíblicos, era muy importante esta ciudad. Pablo estuvo en esta ciudad en varias ocasiones. Cuando quisieron matarlo, él fue a toda prisa a Cesarea y ahí lo embarcaron para Tarso. Estuvo 2 años detenido en el palacio que tenía Herodes en ese lugar y ahí pudo hablar delante de Félix, Festo y Agripa, que eran gobernantes importantes de esa época. El siguiente recuadro que debemos examinar es el que encontramos en la página 177 de nuestro libro, y ahí tiene el título ¿Podían las mujeres ser ministras en la congregación? Recordamos que cuando Jesús mandó a sus seguidores a predicar el mensaje del reino e hicieran discípulos, eso incluía a hombres,
mujeres y niños sin importar su sexo ni edad. También observamos que en la profecía de Joel 2, 28 y 29 se habla de lo que se cumplió en el Pentecostés del año 33 y en la profecía incluía hijos y sus hijas que iban a profetizar. Y como hemos visto en el relato de Hechos, Felipe tuvo 4 hijas que profetizaban. Por eso la pregunta de si pueden las mujeres ser ministras en la congregación es enseñar desde la plataforma. Bueno, queda claro que la Biblia solo indica que los hombres son los que pueden enseñar en la congregación. Es muy diferente a enseñar en la predicación. Solo ellos pueden ser nombrados superintendentes o ministros o siervos ministeriales. Y el apóstol Pablo escribió en la primera carta a Timoteo 2:12 lo siguiente: no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Más bien debe estar en silencio. Y esto es lo que se aplica en la congregación, en el salón del reino, en el lugar de enseñanza, en locales de asamblea, etc. Solamente los hombres están autorizados bíblicamente hablando para enseñar a otros en la congregación, mientras que el mandato que Jesús dio de predicar las buenas noticias, eso aplica al ministerio y eso sí pueden hacerlo también las mujeres, tanto enseñar a otra persona. Sin duda, puntos muy interesantes que teníamos que revisar para esta ocasión en nuestro estudio bíblico de congregación para lo que corresponde para la semana del 10 al 16 de febrero. Queremos participar en nuestra reunión de entre semana, comentar y por supuesto siempre prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.